Y antes de orar, déjenme decirles que aquí en Houston hemos pasado un momento bastante difícil. Hubo una tormenta desde el jueves y muchos sectores de Houston no tenemos energía eléctrica. Este, Tenemos mucha carencia de energía y por ese motivo estoy transmitiendo desde el carro, aquí desde la nueva instalación de transmisión en el parqueo de Walmart. Así es que, pues bueno. Nada, primeramente Dios, nada nos puede estar, bueno, dentro de lo que cabe, ¿verdad? Pidiendo para la transmisión de la clase del día de hoy. Y pues sean todos bienvenidos. Hoy no nos acompaña nuestro hermano Juan. Este, Todos están bien, Cristi, todos están bien, gracias a Dios. Recordando nuestra infancia, ¿verdad? Cuando andábamos ya entre el monte, sin luz y sin agua cal. Pero todos estamos bien, bendito Dios. Algunas áreas de Houston ya tienen luz, este, eh, tienen internet también. Pero primero Dios, esperamos en Dios que todos, pues al momento, ah, ya pueda normalizarse todo. Bueno, pues quiero pedirle, no sé, casi no puedo visualizarlos, hermanos. A ver, déjeme ver. Van a, ah, ¿Quiere que ore, hermano? sí, ¿quién dijo yo? Laura, Adelante, hermana, vamos por a orar. favor. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos, Señor. Gracias porque estamos aquí todos con bien, Padre, y te pedimos por los que no se pueden juntar hoy, que ellos estén bien también, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que tú quieres que conozcamos acerca de ti, Señor, para que sea de bendición para nosotros y para otros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermana Laura. Bueno, vámonos derechito, hermanos, que tenemos bastantito asunto que analizar. Nos quedamos en la purificación del templo. Eh, bueno, por obvias razones no puedo estar tan, con suficiente espacio aquí para mis apuntes, para mi Biblia. Les voy a pedir que saquen su Biblia, por favor, la tengan allá a la mano para poder estarnos ubicando en el texto bíblico de esta noche. Nos estuvimos enfocando en la primer señal y terminamos con lo que era la purificación del templo, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que hay un hilo conductor con un motivo muy especial del autor del Evangelio, de esta literatura, donde empieza a haber un convencimiento de quién es Jesús. Recuerden que el epílogo del Evangelio tiene el propósito escrito y es que conozcamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que conociéndole y aceptándole tengamos vida eterna. Pero hay que especificar algo que tiene que ser un convencimiento tanto para los judíos como los gentiles. Recuerden que estuvimos analizando el primer milagro y vimos que eran 6 tinajas de piedra y estaban pues vacías. Dicho sea de paso, esas tinajas, dice el autor, que eran para la purificación de los judíos, ¿verdad? Y pues no coincidentemente eran 6 tinajas y no coincidentemente eran de piedra. Esto tipifica la falta de capacidad de poder ser purificado a alguien por medio de algún rito, como lo era de esa forma. Vimos en el primer milagro cómo es que Jesucristo cambia el agua, la transforma en vino. Y es la primer señal, y no se les llama milagro por lo que les estuve diciendo la vez pasada, pero la primer señal nos está informando algo, ¿sí? Que no solo basta la purificación, tiene que haber una transformación de la persona.
Y eso es mensaje para todo el lector, incluyéndonos a nosotros, ¿eh? No pensemos que estamos divorciados de la realidad del autor, del propósito del autor. Es la necesidad de no solo ser purificados, sino ser transformados. El agua purifica, la sangre simboliza el sacrificio y el sacrificio simboliza un cambio. Hoy nos vamos a ir con el discurso que tiene, el diálogo, perdón, que tiene Jesús con Nicodemo. Y lo vamos a encontrar ahí en el capítulo 3. Si alguien me quiere ayudar, por favor, alguien que tenga una Biblia y alguien que diga yo, vamos a estar analizando y vamos a estar leyendo bastantito, por eso les pido que tengan el texto bíblico ahí a la mano. Vamos a estar leyendo bastantito y analizando o cada detalle del escrito, porque así lo amerita, no tanto como al principio, ahorita sí lo amerita un poquito más. Yo Así es lo que si puedo alguien leer, me hermano. ayuda, por favor. ¿Quién dijo yo? Laura, Laura. Adelante, hermana, por favor. el Vámonos al capítulo discurso. 3. Sí, al capítulo 3 del 1 al 16. Ok. Adelante, hermana. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Gracias, hermana Laura. Bueno, la exégesis en sí, hermanos, del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo es bastante trabajosa, en cuestión de que implica mucho trabajo exegético, porque tienen bastantes elementos, ¿sí? Desde la edificación de la persona hasta el método salvífico que hay. Pero por cuestión lógicamente, de este tipo de estudio que tenemos, vamos a tocar los puntos más importantes. Algo muy resaltante del diálogo que hay es que, número uno, Juan lo coloca como uno de los oficiales, de los principales sacerdotes judíos. Alguien, hermanos, que no era cualquier persona, era alguien principal entre los judíos y más en el sacerdocio, ¿sí? Era fariseo y tenía una alta influencia dentro del pueblo. A veces especulan muchos al decir, ¿por qué fue de noche? Bueno, pues porque no quería que lo cacharan, ¿no? No querían que lo pescaran de noche, pero realmente no es el punto. Muchos predicadores dicen, pues va de noche para que le da pena entrevistarse con Jesús. Pues realmente es una especulación.
tiene más un movimiento teológico, un simbolismo bastante fuerte, el hecho de que vaya de noche. De antemano podemos nosotros profundizar un poquito acerca de este diálogo, pero podemos entender por lo que viene el hilo conductor del autor, podemos entender que Jesús tiene la capacidad de transformar lo físico a lo espiritual, como lo hizo con el agua. Y ahorita trae ese tema una vez más, cambiar lo físico por lo espiritual, cambiar lo que somos a seres espirituales, ¿sí? Recuerde que somos seres tripartitas, pero en nuestra función, nuestra carnalidad está al tope en actividades, pero también hace contrapeso lo espiritual. Y es donde Jesucristo se evoca en el área espiritual. Nosotros tenemos el trabajo de estar regenerando el espíritu constantemente dentro de nosotros. ¿Cómo? Pues con la palabra, ¿verdad? Y en el hecho de que somos nacidos por medio del bautismo. Pero el diálogo trae también un, un, un matiz de esa transformación que quiere el autor dejarnos bien en claro a nosotros, esa información. Primero analicemos por qué ocurre de noche la visita de Nicodemo. Este oficial va de noche, dice, y lo pone el autor como si fuera algo bastante importante, ¿eh? Porque si no fuera importante para el autor mencionar que es de noche, no lo pondría, pero para él es bastante importante porque recuerden que el Evangelio tiene mucho simbolismo, tiene mucha información que tenemos que ir desmenuzando y entendiendo, y es algo para mí, algo tan bonito hacerlo. Es un trabajo excelente del autor que tengo que yo disfrutarlo, ¿verdad? En primer lugar, para los judíos, la noche tipifica, pues, como para todo el mundo, ¿verdad? Tinieblas, maldad, pero no solamente eso, sino también ignorancia. Alguien que no ve es alguien que ignora, alguien que tiene ignorancia. Este hombre va a Jesús, va de noche, en una vertiente de ignorancia, una vertiente simbólica de ignorancia. Pero también tiene otra vertiente, el simbolismo de la noche, y es el reino de las tinieblas, de la maldad. Para ellos, la oscuridad, pues, bueno, es donde se desenvuelve todo lo, lo, lo malo. Y pues para nosotros también, ¿verdad? Llega la noche y vámonos, recójanse a su casa, porque esto solamente la gente mala anda buscando hacer daño, ¿no? Y pues así se relaciona la noche con la maldad. Recuerden que cuando fueron a apresar a Jesús en el Getsemaní, Jesucristo les dijo, vienen a mí de noche, yo estuve con ustedes de día. Y el reclamo de Jesús dice, ahora vienen de noche porque ustedes pertenecen a la noche. Ustedes son del reino de las tinieblas, del reino de la maldad. Cuando Pedro niega a Jesús, recuerden que el autor de los evangelios, bueno, los autores de los evangelios ponen a un canto del gallo, y tradicionalmente cuando canta el gallo simbolizaba el triunfo de las tinieblas, y eso es como a las 4 o 5 de la mañana, cuando el sueño está completamente profundo y cuando las tinieblas son completamente densas. En ese momento canta el gallo, y cantó sobre Pedro, ah, ah, mostrando que las tinieblas triunfaron sobre la vida de Pedro. Hay un texto que quisiera que me ayudaran a encontrarlo. Está en Juan capítulo 13, versículo 30. Hermana Laura, por favor. Les voy a pedir que tengan su Biblia a la mano porque vamos a estar estudiando de una forma un poquito más dinámica el texto bíblico. Juan Quisiera hacerles 13. una pregunta. Antes de continuar, ¿sí me escucho bien o hay algún tipo de ruido porque tengo el aire prendido? ¿Sí me escucho claro? Sí, muy claro. Sí, se escucha bien. Escuchas bien, Toño. Excelente, Muy bien. gracias. Bueno, vamos a Juan capítulo 13, versículo 30. Y léalo, por favor, hermana. Dice, cuando él pues
Hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ok, se está refiriendo a Judas. Cuando antes, lea por favor el verso 29 o 28 por ahí, hermana, por favor. 28 dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Bueno, vamos Judas, a leer el 28 por favor. sí, es el 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa. 27 Y después del bocado, Satanás entró en él. en Entonces Judas. Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ok, adelante. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Y el autor, recuerden que tiene, gracias hermana Laura, tiene mucho el enfatizar la noche. Y cuando sale Judas, que se confirma que Satanás lo tiene a Judas, dice al final, y sale Judas de Jesús, y ya era de noche. Y esa es la contraposición a Nicodemo. Nicodemo viene de noche a la luz y Judas sale de la luz hacia la oscuridad, hacia la noche, hacia el reino de las tinieblas. Y eso es una dinámica muy bonita, ¿eh? Inclusive, pues si podemos compartir la palabra en algún momento, podemos usar ese ejemplo. Y vaya que lo que vamos a ver ahorita adelante para ustedes que predican o comparten la palabra es bastante rico en cuestión de sermones, ¿no? Y esto es bastante extenso, la explicación de esa dinámica de la noche, pero en este sentido, al oficial, al principal, que es Nicodemo, él sale de la ignorancia del reino de las tinieblas a buscar a Jesús, mientras que Judas sale de Jesús al reino de la ignorancia y al reino de la maldad. Y eso es muy importante, empezarlo a ver tipos así, ¿no? Ah, hay una referencia también ahí en el versículo 7 de la lectura del capítulo 3, y hay una nueva generación nacida del Espíritu, inexplicable su procedencia, inexplicable y sorprendido como el maestresala. ¿Sí, am, ¿sí me escuché? No sé si me escuché. Bueno, es una procedencia de una nueva generación que sale, y con esto termino el diálogo, que es tan importante aclarar que Jesucristo está primero hablando, representado Nicodemo, representando a todo el pueblo de Israel, a toda la escuela farisaica y a todo lo que realmente representa la Torá, la enseñanza, así como puso a las 6 vasijas de purificación que son, pues, inservibles. Así pone a Nicodemo como en ignorante y habitando en medio de las tinieblas, pero con una disposición a venir a la luz. Y al final de Juan, muchos dicen que no hay una referencia del convertimiento de Nicodemo, pero cuando Jesucristo muere al final del Evangelio, usted va a encontrar, cuando lleguemos ahí, van a encontrar cómo es que Nicodemo es parte de esa carga para poder solventar los gastos del cuerpo del maestro. Él compra bastantes cosas bastante caras, y con eso quizá puede ser una referencia de su conversión al creer en Cristo. Vámonos al capítulo, a ver, no, déjame ver. Hay también otra, a ver, vamos a ver, déjeme leer esto. El autor resalta la entrevista de un fariseo influyente con Jesús. Jesús mostrará la decadencia de los fariseos y la infructuosa enseñanza a los judíos. La primer señal nos muestra el autor la necesidad de ser
no solamente purificados, sino también transformados. Jesús tiene el poder de transformar lo físico y regenerar lo espiritual. Vamos a la siguiente diapositiva, hermana Laura, por favor. Aquí vamos a encontrar un segundo testimonio de Juan el Bautista. Recuerden que les dije al principio que Juan, el autor, está bastante riguroso en el testimonio del Bautista porque es bastante influyente el Bautista en el pueblo y bastante influyente, lógicamente, en cada lector que cuando sale la obra literaria pueda leer, o más bien dicho, puede escuchar la referencia que se hace con Juan el Bautista. Y ahí viene una vez más, que viene siendo ah, dentro del capítulo 3, y así termina, ¿no? El capítulo 3 con una referencia al testimonio de Juan el Bautista. ¿Alguien lo puede encontrar, hermanos, que me ayude, por favor? Discúlpenme que no puedo tener aquí mi escritorio o mi mesita, ¿Qué pero versículo, Toño? es lo que quiero encontrar, hermano. Creo Eh, es el versículo 27. ok, dice así. Juan les dijo, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ok, ese no, empieza el testimonio de Juan desde el 22. Así es. Dice así, después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua, y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que metieran a Juan a la cárcel, pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con judíos sobre el asunto de la purificación, y fueron a decirle a Juan, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien dice testimonio, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo, nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de Hasta ahí. él. Gracias. Ese es el segundo testimonio de Juan. Gracias, Gabe. Es el segundo testimonio de Juan el Bautista y el autor lo vuelve a poner, como les explico, porque el lector es necesario que se sienta pues validado lo que está leyendo también por el mismo testimonio de Juan. Vámonos al diálogo de Jesús con la samaritana, creo es la siguiente diapositiva, hermana Laura. Ahora chequen algo muy importante. Ahora el autor va a manejar o va a hacer un giro en cuestión del trato o el mensaje de Jesucristo. Ahora ya no es con un oficial, ahora ya no es con un oficial, ahora va a ser con una mujer pecadora y gentil, ¿sí? Con una mujer samaritana. Y, y es bastante interesante el diálogo que tiene Jesucristo con esta mujer. Y a mí en lo personal me gusta bastante porque tiene una información tan bonita y tiene unos simbolismos tan bonitos que recuerden que Jesucristo desde el principio, nunca vayan a perder en su lectura de Juan, cómo es que Jesucristo está poniendo a toda la enseñanza de los fariseos como infructuosa, ¿sí? No es que la Torá sea mala, es que la hicieron mala, la hicieron infructuosa. No es que la Torá fuera mala, sino que la volvieron en contra del humano, en contra de la persona. Ahora vamos a analizar un poquito el diálogo que hay con la mujer samaritana. Vamos a leer del versículo 1, no, del capítulo 4, versículo 4, hermana Laura, por favor. Sí. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob y dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, Dame de beber,
pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad Ah, del que me envió. hasta ahí, hermano, está bien, hasta ahí. Creo que es suficiente del diálogo para poder entender algo muy importante. El tópico del agua todavía sigue, hermanos. Se maneja desde la primer señal, desde el milagro en Canaán, se maneja en el discurso de Nicodemo y ahora sigue el tópico, el tema del agua, ahora aquí, un agua que es insuficiente, un agua que no sacia ni para los judíos ni para los gentiles. Y este relato de esta mujer, hermanos, es bastante interesante, porque desde en primera instancia Jesús va rumbo a Galilea, pero se desvía para poder llegar a Samaria. Realmente entre Galilea y Jerusalén estaba situada esta región, pero si se da cuenta, Samaria es un lugar pecador, un lugar donde los judíos se mezclaron y empezaron a poder, a tener otras opciones de culto, otras formas litúrgicas donde se contaminaron y ya no eran puros. Y por eso eran impuros ya no eran legítimos, eran excluidos y los judíos ya no los podían ver, ya no se podían ver entre sí, ¿verdad?
y se peleaban, ¿verdad? Por quién era el mero bueno en cuestión de adoración. Los judíos dicen que allá, nosotros que aquí. Jesucristo va a poner orden, pero lo que manifiesta Jesucristo es una búsqueda. Jesucristo, hermanos, con toda la intención va a buscar algo a Samaria. Y esa es la intención de Jesús. Y hay algo muy importante que hay que resaltar en nuestra conversión. A veces nosotros decimos que nosotros somos o en algún momento encontré a Dios y eso no se menciona así, hermanos. No es correcto decirlo, porque desde que podemos nosotros tener entendimiento de la búsqueda de Dios, es Dios quien sale a buscarnos todo el tiempo. No, la oveja nunca va a buscar al pastor. El pastor siempre va a buscar a la oveja. Y eso es algo que en nuestro discurso de conversión tenemos que enfatizar mucho. Dios salió y me encontró. Esa es primero la primera instancia de misericordia que hay, que Él es quien nos busca, hermano. Usted en ningún momento movió un dedo para que acercarse a Dios. No, Él ya lo había acorralado y fue a encontrarlo y pudo tener esa entrevista con Dios, pero por su misericordia de Él. Otro punto muy importante que hay que resaltar es el momento en que la mujer va, la hora que va al pozo y no es algo que pues tenemos que dejar pasar por alto esto. Normalmente en la tradición y por sentido común, las mujeres siempre iban a agarrar agua para sus quehaceres, pero tempranito antes que el sol caliente, ¿sí? Ellos iban acompañadas, iban a sacar agua del pozo de la noria, pero siempre era en una hora donde todavía no estaba el sol, todavía no estaba caliente, tempranito en la mañana. Y en esta ocasión, aproximadamente ya el sol está arriba. Y si se da cuenta, en la tradición, desde que vemos desde el Génesis, Abraham va, bueno, en muchas ocasiones y por tradición, hay un encuentro entre el hombre y la mujer en una noria. Si alguien anda buscando una novia, va a ir a donde están las mujeres y van a estar sacando agua. Y era un punto donde ya si alguien quería encontrar una esposa, pues iba ahí. Ocurrió con Abraham, ocurrió con, creo, Isaac, ocurrió con, ¿recuerdan Moisés que de repente salió, estaban las hijas de Jetro ahí? Es un punto de reunión la noria, pero temprano, hermanos. Ya cuando se depravaba eso era cuando las mujeres se prostituían, iban a la noria a sacar agua solas y a una hora que no era la indicada. Entonces cualquier hombre que iba a buscar esos servicios, pues iba y se encontraba con ese tipo de mujeres, ¿no? Y al parecer este tipo de personas como la mujer samaritana, pues por el hecho de andar a esa hora y pues sola, andaba con sus asuntos, ¿no? De prostitución, pues era pecadora, ¿no? El asunto es que ella va a buscar algo que pues la pueda a sostener de alguna forma temporal, quizá dinero, y se simboliza en el agua, ¿no? Y pues podemos nosotros ver cómo es que la misericordia del Señor va y se entrevista con ella. Realmente es el Señor quien quiere tener un encuentro con ella, pero un encuentro no temporal. Y él mismo le dice, el agua que yo te ofrezco es un agua que va a ser perdurable. No es un agua como la que tú vienes a buscar constantemente, porque siempre vas a venir y siempre vas a tener la necesidad de ser satisfecha. El agua que yo te voy a dar va a ser un agua que va a durarte por siempre. ¿Sí? En este sentido, ah, Jesús quiere redimirla. En este sentido, Jesús quiere redimirla, quiere tener un encuentro con ella y quiere cambiarle la realidad a ella.
Lo hizo con Nicodemo, se le presentó a Nicodemo como representante del sacerdocio judío, ahora lo hace con una mujer pecadora. Y eso es tan bonito, esta temática que tiene el autor es tan bonita y es una obra tan preciosa y muy bien escrita y diseñada para transmitirnos a los lectores quién es Jesús y lo que Jesús puede hacer por nosotros, ¿sí? La misericordia de Dios es exigente. Aquí no es una misericordia que da vista al ciego físicamente o que va y busca la misericordia de Dios sanar a alguien de alguna enfermedad o algún problema. Aquí la misericordia de Dios quiere salvar a una persona, pero esa misericordia pide renuncia. Esa misericordia le pide renuncia a la mujer y le dice, el agua que yo te voy a dar, lo que yo te ofrezco va a ser algo que tienes que soltar lo que estás haciendo para poder obtener. Después de tener ese encuentro con el Señor de misericordia, la mujer ya no debe de tener necesidad de andar buscando otras cosas para satisfacer lo que ella tiene. O más bien dicho, su necesidad. Hoy es muy común, hermanos, el juego de suma cero. Exigir misericordia, pero sin atender la demanda divina, el cambio moral. Jesús es divino, pero también humano. Y es ahí donde es moralmente excelente Jesucristo. A Jesucristo le da misericordia a la mujer, pero también le da una demanda de un cambio moral. No como muchas personas, ¿no? Que encuentran la salvación del Señor, pero no quieren soltar su inmoralidad. El pozo representa la carnalidad, la inmoralidad. Al pozo, las personas en ese asunto van a buscar lo humano, lo carnal, cualquier deseo humano. Pero luego van a tener otra vez sed y van a volver al pozo para poder ser satisfechos y es un círculo vicioso. El pozo nunca le va a dar una verdadera satisfacción a la mujer. Jesús le da de sí para que ya no tenga que venir a satisfacer su pobreza. Se me acabó la batería. No, se apagó el carro. Ok. Jesucristo le da de sí para, dice, y aquí la demanda de Jesús de darle el agua para vida, pero tiene que dejar ese pozo, dejar la forma de vida pecadora que tiene. No puede tomar del agua de Jesús y seguir viniendo al pozo. Se trata de renuncia, de soltar, de buscar. No puedes tener las dos cosas. En este momento Jesús le pregunta por su marido y ella se siente en confianza para responderle y Jesús la confronta diciendo que ha tenido 5 maridos y el que ahora tiene no ha sido su marido. Ahora déjenme decirles algo. El hecho de que el Señor le pide renuncia de lo que es a la mujer, es un cambio total. Lo mismo que habló con Nicodemo, ¿se da cuenta? Es que tienes que nacer de nuevo, tienes que hacer las cosas distintas. Si tienes tú una entrega y un conocimiento de Jesús, no es un conocimiento que nada más es purificante, es un conocimiento transformador. Dejar lo que eres. Hay personas, hermanos, que tienen su pozo de agua, su noria, donde quieren ser satisfechos todo el tiempo. Hay necesidad de afecto, necesidad de admiración por muchas personas y no utilizan a Jesús. No, mejor dicho, no se allegan a Jesús para satisfacer su necesidad, al contrario, siguen con un círculo vicioso. Cuando lleguemos al punto de tomar de Jesús, vamos a entender, número 1, como Nicodemo, la ignorancia que vivimos, número 2, como la mujer, la insatisfacción que hay en la vida de las personas. Es una renuncia. Ahora, vemos algo muy simbólico. La mujer dice ahí en la lectura
que le dice toda su vida a Jesús porque tiene la confianza con Jesús. Jesús supo abordarla, hermanos, y tocó la realidad de ella. Le dijo, bien has dicho, has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Ahora, chequen algo, hermanos, algo muy importante sobre el número 5. Y ese número 5 lo vamos a ver en el próximo milagro, y lo vamos a ver en el próximo milagro, y lo vamos a estar viendo porque tiene una reseña de quién, pues de la Torá, de una Torá que ha sido infructuosa, que ellos mismos han hecho infructuosa, una Torá que no ha tenido sentido para poder reavivar a alguien. Esa mujer tuvo 5 maridos y el que ahora tiene no es su marido. Dice el relato que leyó la hermana Laura, que está ahí en la Biblia, dice que la mujer rapidito soltó el cántaro y se fue y les dijo a los de su región, venid, que he encontrado al Mesías. Ese soltar el cántaro es dejar su vida, hermanos. Dejar su vida, lo que ella era, y el soltar el cántaro tipifica renuncia. Ella renunció y optó por ir a testificar. Ahora, algo muy importante, algo bastante interesante, es que es la primer persona que va a testificarle a alguien del maestro. Podemos decir que es la primera enviada. Podemos decir que es la primera que da testimonio de Jesús. De ahí para atrás, ¿quién ha dado testimonio de Jesús? Absolutamente nadie. Es una mujer. La primera que va y testifica, vengan porque creo que he encontrado al Mesías. Ya cuando vienen los hombres y escuchan de Jesús, cuando Jesús habla con ellos dicen, mujer, ya no creemos por tu dicho, porque ahora nosotros hemos visto y sabemos que este es el verdadero Mesías, el Cristo. Es algo, una enseñanza tan bonita lo que es el relato de la mujer samaritana para una conversión de una persona. No podemos estar viviendo doble vida. Tiene que haber renuncia. Es el agua que nosotros estemos usando desde la primer señal, desde esas 6 vasijas de piedra vacías que las llenaron de agua y después hubo una transformación, hasta Nicodemo, hasta ahorita. El mensaje es claro, hermanos. Tiene que haber una transformación de todos nosotros, de lo que somos, soltar lo que somos y convertirnos ahora en quien propaga el mensaje del Evangelio. Vamos a lo que sigue. Al final dice mi apunte que hice aquí en mi resumen, dice, al final la mujer rompió la dinámica de la vida que tenía. Jesús le ayudó rompiendo esa dinámica, una dinámica sin sentido, una ida y vuelta a un pozo que le causaba insatisfacción. El verdadero testimonio es dejar el cántaro, hermanos, y tener esa purificación y transformación. Ese es el verdadero testimonio de una persona. A mí no me venga que sabe mucho de palabra, a mí no me ven. No, una vida transformada es el mejor testimonio que usted puede tener para con la gente. Que la gente diga, ya no va al pozo, esa persona ya no entra en ese círculo vicioso en el que estaba, esa persona obtuvo algo mejor, ¿sí? Conoció al Señor. Vamos a la segunda señal. Recuerden que la primera señal fue el agua transformada en vino en Caná. Ahorita viene una segunda señal que está en el capítulo 4, mismo capítulo 4, versículo 43. Adelante, Laura, por favor. Hermana Laura. 4, ¿y qué versículo? 43, hermano.
Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Hasta An- ahí, hasta ahí. Gracias, Laura. Sí, Esta es una segunda señal muy importante, hermanos, porque es creer en lo que Jesús hace. Perdón, dice, no en lo que Jesús, no en lo que estaban viendo, ¿sí? Y eso queda bastante claro por parte de Jesús. Va una vez más a esa región donde hizo el milagro de transformar el agua en sangre, perdón, en vino tipificado en sangre. Y aquellas personas estaban pues alucinadas, ¿verdad? Con el milagro, con esa transformación física. Y viene este oficial muy importante también, con una urgencia, hermanos. Su hijo está a punto de morir. Y esa es una urgencia que a todos nos pesa. A todos los que somos padres nos pesa y fuerte. Es una urgencia bastante delicada. Su hijo está a punto de morir. Y Jesucristo les reclama y le dice, porque vieron lo que yo hice, están creyendo, porque ven lo que yo hago, creen. Jesucristo básicamente como que es un reclamo de él. O sea, que si no ven nada, no creen. Y eso es bastante importante del autor dejar bien en claro eso, que es creer en Jesús por lo que él dice, creerle a Jesús a pesar de no ver. El oficial le dice, maestro, ve porque mi hijo está a punto de morir. Y al final, en el versículo 50, deja en claro que el oficial creyó a la palabra de Jesús. Y ese es el mensaje para el lector, hermano. No, yo a veces me invitan a predicar en iglesias pentecostés y predico, pero siempre les he llamado o les he exhortado a poder creer en la palabra del Señor, porque voy a incluirme como, pues, como seres humanos, somos tan afectos al show, a lo súper sobrenatural, wow, que aquel se levantó y caminó, y si no ocurre eso, no vas a creer. Que aquel fue sano de tal enfermedad y todos se convirtieron. Y si no se sanó, no vas a creer. Y eso es algo tan importante como pueblo de Dios entender que no creemos no porque estemos viendo, creemos en la palabra del Señor, a pesar de no ver nada. Eso se llama fe, hermanos. Este hombre creyó. Imagínese la urgencia de él para que nada más Jesús le diga, ve, tu hijo vive. Pero no vas a venir a orar por mi hijo, no vas a venir a poner tus manos, no, simplemente él dijo, ok, así como tú lo has dicho, así lo creo. Y él creyó. Pero era una urgencia de que su hijo estaba muriendo, pero aún así creyó. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que nada más uno regresó a darle las gracias al Señor? Sí. Bueno, ellos también, cuando el Señor les dijo, vayan y preséntense al sacerdote, ¿verdad? Presenten su ofrenda. Ellos creyeron sin ver, se fueron a presentar y quién sabe, ¿verdad? En el camino si y fueron caminando diciendo, bueno, yo esperaba que me untara lodo o que me pusiera algo en mi piel o que se aventara 2, 3 brincos y hiciera algo el Señor, pero simplemente nos dijo eso.
y creyeron y mientras iban en el camino ellos fueron limpiados, pero solamente uno regresó y para el colmo era samaritano el que regresó. Y eso también trae bastante enseñanza, ¿no? Es creer sin ver, eso se le llama fe y eso estamos llamados todos, hermanos. Esa es la segunda señal. Jesús sana al hijo de un hombre, de un noble, perdón. Y seguramente la información que nos trae esta señal es bastante importante, ¿sí? Este milagro, esta señal es bastante importante, es creer en lo que él dice. Hermana Laura, no me estoy guiando con mis diapositivas porque Sí, batallo está un bien. poquito para moverlo. Ok, ahí está. En medio de la tragedia es importante creer en la palabra del Señor. Vamos a la que sigue, hermana, por favor. Vamos a ver si podemos avanzar lo suficiente. Aquí viene una tercer señal, ¿verdad? Y es el paralítico de Betesda. Esta la vamos a encontrar después al principio del capítulo 5. Betesda así se llama la congregación que pastoreo, hermano. Y su nombre significa casa de misericordia. Y es tan interesante este relato. Y quisiera que también, hermana Laura, nos guiara en la lectura, por favor. Capítulo 5, Sí. del 1 al 10. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque Hasta ahí, llamado. hermana. Hasta ahí. Chequen eso tan importante, ¿eh? Ahorita continúa, hermana, perdón. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de ¿qué? De las ovejas. Otra vez, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene, ¿cuántos pórticos, Laura? 5. ¿Cuántos esposos tenía la mujer? 5. Y ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos con ese número. Adelante, hermana. Gracias, adelante. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ok, gracias, hermano. Sí. Muchas gracias. Desde el principio vemos que Jesucristo dice, eh, 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 subió a Jerusalén y luego dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En los 5 pórticos, el autor menciona que yacen una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, las necesidades físicas que hay en medio de los evangelios, si se da cuenta, como lo estuvimos viendo al principio, siempre son necesidades de ceguera, de habla, de escuchar, sordos, mancos, paralíticos. Son necesidades, hermanos, que siempre van a tipificar el avance de una persona espiritualmente también. No solamente es física, sino también es
tipifican el avance espiritual de una persona. Una persona que espiritualmente no ve está perdida. Hay personas que no pueden hablar, no pueden testificar. Hay personas que se batallan para... Bueno, en medio de los 5 pórticos yace una multitud de enfermos. Y aparte de eso, esperaban el movimiento del agua, y eso por tradición sí existió, históricamente existió. Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía era sano. Ahora la pregunta es, si ese estanque se llama Betesda, que significa casa de misericordia, ¿realmente sería misericordia eso, hermano? No, era insuficiente. Ahora, si se da cuenta, aquí todavía sigue el manejo del agua. Un agua insuficiente, insuficiente para satisfacer las necesidades de las personas. Démonos cuenta que el autor nos quiere meter en la cabeza que entendamos bien que nada puede satisfacer nuestra necesidad como Jesús. Nada. Aquí está el tema del agua una vez más. Y eso no es misericordia, aunque usted diga, no, pues sí es misericordia. No es misericordia, hermano. Es una misericordia, una chispita de misericordia. Imagínense tanto que había un hombre que tenía 38 años. Ahora, ese número 38 también tipifica, hermanos, una mención del Antiguo Testamento. Y bastante interesante que después lo vamos a ver. Pero tiene 38 años de estar enfermo. Y eso trae una enseñanza también a nosotros. Y es que Jesucristo no va con nadie más que con el desesperanzado, con el marginado, con el que nadie en ayuda, como lo hizo con la mujer samaritana, así viene con este hombre, con el que no tiene esperanza, con el que está desahuciado, con el que está ya sin ganas de nada. Y Jesucristo todavía le pregunta, ¿no? ¿Quieres ser sano? Imagínense qué pregunta, ¿no? Y el hombre, lo interesante es que él no se fija en Jesús, sino se empieza a fijar en lo que realmente no tiene, en sus carencias. No tengo esto, no tengo lo otro, no tengo lo otro, y apenas voy a hacer esto y no puedo. Esa es la insuficiencia que hay aún en esta persona. Y aún en esos 5 pórticos que no sirven para nada. Y lo interesante, hermanos, es que al lado de los 5 pórticos está la puerta de las ovejas. Y ahorita vamos a ver algo muy interesante con la puerta de las ovejas. Pero es la insuficiencia de los 5 pórticos, ¿eh? La insuficiencia de sentirse desesperanzado. Y Jesús va con aquel que no tiene esperanza de ser sano. Mire, qué interesante es, tan bonito que es el mensaje del Señor, que Jesucristo no fue crucificado a los lados, hermanos. Jesucristo fue crucificado en medio de 2 personas, tipificando que Él está en medio del dolor, en medio del sufrimiento, está en medio del que no tiene esperanza. Cuando uno está pasando por una crisis, por un momento difícil, realmente Jesús está en medio de ahí, está en medio con nosotros. No está allá al lado, no está por aquel lado, más lejos por allá, no, está en medio, fue crucificado en medio. Y Él va con el que no tiene esperanza y le pregunta si quiere todavía, si tiene el ánimo de serlo. Y lo curioso de esto es que, hermanos, ese hombre no creía en Jesús, no tuvo la fe. Y esto es para aquellos que dicen, es que no fue sano porque le faltó fe. Eso es mentira del diablo. Nunca andemos pensando eso. Nunca andemos pensando eso. Porque el Señor siempre va a ser como Él quiere. Y siempre tenemos esa costumbre de encajonar a Dios. Es que Dios no puede, es que Dios no, y es que no. No tenemos por qué encajonar a Dios, Él es soberano. Este hombre no creía en Jesús. Este hombre fue sano.
sin necesidad de tener fe, porque Jesús es compasivo. Jesús le tuvo misericordia, le tuvo compasión. Este hombre no tenía fe y ¡pum! Ocurrió que fue sano. Ah, la mención que hay de los 5 pórticos al final nos está mostrando al lector el problema de la insuficiencia. Jesús es el verbo encarnado, dice aquí uno de los escritos que hice. Podrá dar satisfacción, sanidad, liberación al humano. Hasta aquí, hermanos, hemos visto cómo es que el Señor ha manejado el tema del agua para sanidad que ellos han creído, para satisfacción que ellos han tenido, para purificación que ellos han tenido y que al final no resulte nada. Y hay una mención acerca del sábado, hermanos. Dice, y aquel día era día de sábado. Una muestra clara de que Jesús participaba. Yo siempre le digo a la congregación, hermanos, guardemos el sábado como Jesús lo guardó, no de una forma farisaica, hermanos. En el sábado Jesús sanó, liberó, limpió. En sábado Jesucristo hizo lo que realmente se debe de hacer. El sábado está hecho, hermanos, para sanar, para liberar, para corregir, para edificar. Para eso está diseñado el sábado y Jesús participó, ¿verdad? Cosa que los judíos de ahí empezó el conflicto, porque era día de reposo. Y pues bueno, ahí viene la forma farisaica de ver el día de reposo, ¿no? Algo tan horrible, ¿no? Que era de esa forma. Hay un texto que está más adelante, hermana Laura, a ver si me ayudan, donde dice, creo es el capítulo 10, versículo, versículo 7, hermana Laura, por favor. Sí. Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. 8. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hasta El ahí, ladro- gracias. Gracias, hermana, gracias, hermana. sí. Ahora, chequen algo. Al lado de los 5 pórticos está la puerta de las ovejas. Así empezó el relato. Versículo 2 del 5 dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque. O sea, está a más no poder, hermanos. Deje ese cántaro, deje esa forma de estar, deje esas tinajas, deje ese pozo de agua. Al ladito está la puerta de las ovejas. Deje esos 5 pórticos que son inservibles. Una forma de leer la Biblia que quizá no le va a llevar a la salvación, hermanos. Un estilo de vida cristiano que quizá no lo va a hacer. Solo en Jesús podemos, en el Verbo encarnado, en la palabra de Dios encarnada, podemos encontrar sanidad, purificación. Podemos ser transformados. Ahora sí se va dando cuenta cómo viene el hilo conductor de esta preciosa obra de Juan. ¿A dónde nos está llevando? Vamos a concluir en estos minutos con, dice que quería darle hasta la mujer adúltera. Vamos a darle a ver si terminamos. Vamos al capítulo que sigue, capítulo 6, alimentación de los 5,000. Esta es la 4ª señal. La primera señal, el milagro en Caná.
la transformación del agua en vino. La segunda señal, la sanidad del oficial. La tercera señal, este asunto del paralítico de Betesda. Y la cuarta señal, la alimentación de los 5,000. Adelante, hermana Laura, por favor. Versículo 1, Después capítulo de 6. esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Gracias, hermana, muchas gracias. Número 1, va a un monte. Y eso, hermanos, trae una referencia a una comparación, una referencia comparativa con Moisés. Siempre vemos en los evangelios que él sube a un monte a hablar, sube a un monte a predicar, sube a un monte a poder expresar la palabra. Y hay una referencia con Moisés, ¿no? Que sube al monte a recibir las tablas de la ley, la palabra de Dios. Bueno, en este asunto, de una forma bastante simbólica y bastante comparativa, sube el Señor a un monte a encontrarse con Dios. Es en uno de los evangelios, es el nuevo Moisés. Ahora, ¿cuántos panes son, hermana Laura? 5. Una vez más, 5. Y sigue la insatisfacción, pero ahora no es agua, ahora es pan. Ahora es pan. Viene una insatisfacción. Dice, tienen 5 panes y 2 peces. Siguen sin satisfacer a la gente, a los necesitados. Sigue esa necesidad de que, pues, es infructuoso. En las manos de Jesús, el pan es realmente efectivo. Puede saciar, es abundante para satisfacer la necesidad de todos y hasta sobra. Antes de que Jesús toque, simplemente son 5 panes que no pueden alimentar a una multitud. ¿Se da cuenta? El mensaje del evangelio. Es Jesús quien en sus manos transforma ese pan en algo que realmente satisface. Ahora, en medio de todo esto, en medio de esta comparación, dice que sobraron 12 cestas. Mira, el número 12 siempre va a estar relacionado con gobierno. Ahora, ¿qué dice el autor que hacen con esas cestas? Dice, ese pan que queda
en manos de un nuevo gobierno o una nueva administración. ¿Cuántos discípulos son? Son 12. Realmente son más discípulos, pero se compacta el número para poder serlo simbólico en 12, para poder darnos el mensaje de lo que es la nueva administración, el nuevo gobierno de la palabra de Dios. Ahora ese pan en manos de Jesús pudo alimentar, y no solo eso, sino que se reúnen en 12 cestas que tipifican el nuevo gobierno de ese pan de vida, de esa palabra, ¿no? Dice, Jesús se propone como el verdadero pan. Ahí en Juan capítulo 6, versículo 26, más adelantito, hermana Laura, versículo 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que merece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces Perdón, me equivoqué, es el 35, hermano. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gracias, hermana. Ahí el Señor termina su movimiento acerca del agua, acerca del pan. Realmente yo soy quien va a satisfacer. Y eso, hermanos, es tan precioso entenderlo. Es tan precioso saberlo, porque a veces sacamos de ecuación a Jesucristo hasta en las mismas predicaciones. Mire, yo le voy a decir algo, si en una predicación no se menciona a Jesús, no se enseña de Jesús, no se enseña algo acerca del maestro, esa predicación pónganle duda, hermano. Pónganla en duda. De verdad se lo digo. Somos cristianos, nosotros. Somos seguidores de Jesús. Él es nuestro maestro. Imagínese para poder escuchar algo y no escucharle alguna enseñanza sobre él. Vamos a avanzar con él. La siguiente perícopa que está en el 16, hermana Laura, versículo 16. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Gracias, hermana. Siguiente diapositiva, hermana, por favor. Ana Laura. Bueno, ahí hubo un error de dedo, es que Jesús camina sobre el mar. Esa es la quinta señal de Jesús, que nos quiere mostrar algo o nos quiere enseñar algo. Y número uno, Jesús se introduce como hay una referencia al yo soy, y eso lo vamos a estar viendo de aquí en adelante en la obra literaria. Jesucristo utilizando el yo soy, refiriéndose a la presentación de su Padre, respaldado por lo divino, y nos anuncia las próximas 7 afirmaciones que Jesús hace de sí mismo. Trae un mensaje discipular, esta perícopa, esta quinta señal, trae un mensaje tan bonito discipular. La noche, como ya lo hemos visto, un gobierno de las tinieblas. La barca, hermanos, en el Nuevo Testamento va a tipificar siempre a la comunidad de fe, ¿sí? En medio de los conflictos. El mar tipifica el caos. Hasta los evangelios va a tipificar el caos. Recuerden que
que en el Apocalipsis el mar es de cristal, ¿no? Donde ya no hay caos. Pero en este asunto el mar es el caos, el conflicto que dice que se ve envuelta la comunidad de fe. Ahora, eso es un mensaje tan bonito acerca de esta quinta señal, ¿sí? De lo que es Jesús no ir dentro de la comunidad de fe, o aparentemente no está. Recuerden que en una ocasión Jesucristo iba dormido en la barca, estaba cansado, iba dormido, y se levantó una tempestad tan grande, y aquellos empezaron a batallar y a tener miedo, y fueron y lo despertaron, y Jesucristo calmó el mar y calmó la tempestad. Y eso realmente a nosotros nos impacta mucho. Es que a ellos les impactó, dice, ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Pero realmente ese no es el mensaje del milagro. El milagro es la regañada que les puso Jesús, hermano. Hombres de poca fe, les dice, y ese es un regaño, hermanos, que nada más por apantallarnos con lo sobrenatural, lo pasamos desapercibido. Se pasa desapercibido el regaño que hay ahí. ¿Por qué dudas? En este asunto es lo mismo, siempre va a ser confrontada la fe en medio de la comunidad, siempre va a ser confrontada en medio del conflicto. Jesucristo va a estar caminando sobre el conflicto, Jesucristo va a estar dentro de la comunidad de fe que aparentemente no está ahí, pero está ahí, y al final lo que tiene que resaltar siempre va a ser la fe, va a ser la fe en medio de la comunidad. Se fija, hermanos, hasta ahorita llevamos el hilo de creer en Jesús, de que todo lo demás es infructuoso y que en nuestra barca, en nuestra comunidad de fe, necesitamos tener fe en Jesús, aún y cuando vemos todo, pues, en un completo caos. Vamos a avanzar hasta la mujer adúltera, hermana. Vamos a ir al capítulo 8, y con este terminamos. Nos faltó poquito para la muerte de Lázaro, pero yo creo que en la próxima clase podemos tocar todo. Ya es la última clase, esta es la tercera. Y pues bueno, lo bueno que las cartas de Juan, la primera, segunda y tercera, son cartas bastante cortas, y espero que en la próxima clase terminemos con la literatura. Si hay algún cambio, como quiera, le avisamos. Vamos a leer el capítulo 8. Yo creo que ya lo hemos leído, ya lo conocemos, pero como quiera hay que darle una leída del versículo 1, hermana, hasta el 10. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno.
Vete y no peques más. Gracias, hermana Laura. Número 1, se pone una ley, fíjese bien, una ley que no redime. Una ley que lo único que quiere es ver sangre, hermanos. ¿Qué es lo que pretendían estas personas? No pretenden redimir a una persona, pretenden aniquilarla. Así como mucha gente hay, hermanos, ¿eh? Lo único que quieren es ver sangre, ver castigo. Aquel se está equivocando, aquella se está equivocando, denle su merecido. Así era la ley. Lo único que pretenden es ver sangre. En una porción bíblica dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. Imagínense nada más, cosa que ellos no entendían. Hay algo también, un detalle muy importante, ¿no? Y es lo injusto de la ley. Lo injusto de la ley. Si se supone que esa mujer fue sorprendida en adulterio, la ley decía que tenían que traer a la mujer y al hombre, a los dos, al sinvergüenza ese, pero era tan corrupta la ley que nada más se le aplicaba a los más débiles. A él no, porque él es hombre. Ensáñense con la mujer, mátenla. Imagínense nada más lo injusto que era la ley. Con el sinvergüenza, aquel no, aquel no le aplicaba la ley. Y Jesús viene a exponerlos, viene a exponer la ley, viene a exponer lo infructuoso que es. Eh, Jesucristo nunca dejó un escrito por él, hermanos. El único escrito que vemos que él dice o se narra en la Biblia es en este momento. Y hasta ahorita son puras especulaciones las que se hacen al escribir en la tierra. Muchos dicen que escribían los 10 mandamientos, otros decían que escribían los pecados, el Señor escribía los pecados de todos aquellos que acusaban a la mujer. Y, y cuando él alza su vista, dice que pues desde el más pequeño hasta el más grande, se empezaron a retirar porque sabían lo que estaban haciendo ellos. Pero es más lo infructuoso de la ley, lo injusto de la ley. Dice, aunque hay un verso interpolar aquí, agregado, pero es bastante interesante la función de esta perícopa o de esta actividad de Jesús. Al mostrar la compasión, al mostrar la misericordia, al mostrar lo infructuoso de cómo manejaban la ley y lo corrupto que eran. Y sobre todo, si queremos usarlo de una forma muy poética o muy sentimental, la enseñanza esta, Jesucristo escribe los pecados quizá de aquellas personas que acusaban a la mujer, pero se asegura escribirlos en un lugar donde después serían borrados. Porque ¿qué puede durar un escrito en la arena? Nada, el aire lo borra. Así de esa forma tiene ese mensaje. Hermanos, hasta aquí le dejamos y primeramente Dios, continuaremos para poder terminar la próxima clase. Y por hoy hasta aquí le dejamos. No está mi hermano Juan, mi hermano Tocayo, así es que, pues si hay preguntas, si hay comentarios referente a esta clase o a las pasadas, pueden hacerlo. No sé quién sea el moderador ahorita, Gabriel o Laura. Laura. Mana Laura, ¿usted es la moderadora? Pues no veo preguntas en el chat. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Mano Alex Verdeja, adelante, hermano. Tiene el micrófono apagado, creo, hermano. No se escucha.
No se escucha, hermano. Nada. Ya vemos que quita el micrófono y lo vuelve a poner y ni aún así se escucha, hermano. Tiene que checar ahí quizás su equipo. No sé si ya. Ahí ya, excelente ya. Adelante, hermano, ya. Fuerte y claro. Bien, dos comentarios o preguntas. Bien, una, en el asunto de la mujer samaritana. Cuando él está hablando con ella, hay un detalle que puede observar. Dice que anteriormente, muchos años antes, o siglos tal vez, los samaritanos aún pertenecían al pueblo judío, pero le pasó como los Sodoma y Gomorra. Fue creciendo tanto que empezó a abarcar otras ciudades, que esas ciudades eran gentiles. Por lo tanto, hubo un tiempo en que los judíos sí empezaron a ver como gentiles a los samaritanos. Entonces, realmente eran gentiles. Bueno, el hecho de que Jesús se haya acercado a la mujer, se identificó también como yo soy. Yo veo ahí el primer yo soy y es para mí importante porque se manifiesta a un gentil. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí fue la primera aparición o acercamiento al pueblo gentil. La primera vez que Jesús habla con una gentil y posteriormente la salvación viene a los gentiles. Entonces, esa es la primera observación que doy. La segunda observación es en cuanto a los milagros que Jesús hace uh, por medio de la fe. Él otra vez en una plática estaba escuchando, bueno, entre comillas, escuchando, este, que dice que a veces no recibimos los milagros porque nuestra fe no alcanza o no es suficiente. Entonces yo me quedé pensando, entonces voy a ver, le pido a Dios que me devuelva mi visión, que yo pueda volver a escuchar y que me diga él, sabes que mira, lo siento mucho, pero no te alcanza. Es como si yo estuviera comprando el milagro. Eso fue lo que yo pensé, porque me dice mucho, tu fe no te alcanza, pero la fe no tiene medida. Puede ser pequeño, puede ser grande. Entonces, si yo voy a pedir un milagro eh, y estoy con la idea de que no lo voy a recibir porque mi fe es poquita, realmente estoy encajonando, como dice el sacerdote, estoy encajonando a Jesús, a Dios. Lo estoy encajonando en algo que no es. Esos son mis dos comentarios. Gracias, hermano. Muchas gracias. En esta dinámica de la barca, Jesús dice, yo soy. Y hay algo que debemos y les voy a encargar de tarea, hermanos, que encuentren 7 yo soy de Jesús, que el autor no es por coincidencia, de una forma muy, muy célebre, da a Jesús esos calificativos del yo soy. Número 1, yo soy, ya vimos ahorita uno, el pan de vida. Y yo soy, hasta creo que vimos otro, ¿no? La puerta de las ovejas. Ya llevan dos yo soy, y les quedan 5. Así es que ahí luego los leen en sus lecturas que tengan acerca de los siguientes capítulos que vienen. Otra pregunta o comentario, hermanos, adelante. ¿Con qué se duermen hoy en esta noche? ¿Con qué enseñanza, hermanos? ¿Con qué se van a descansar? Hermano Gay, Sí, ahorita que nos compartías esta clase, una de las cosas que recordé es que cuando a veces no comprendes el significado, no puedes comprender algún texto, es bueno leer todo el libro,
o todo el capítulo o todo el libro, ¿no? Para entender mejor el significado o el propósito, ¿no? Más bien dicho, del escritor. Y en el caso de Juan, pues como lo decías, ¿verdad? Como al final Juan, pues él pone bien en claro cuál es su propósito de él. Y es interesante cómo después de entender, ¿verdad? Lo que dice Juan, que esto que él escribe es para que podamos creer que Jesús, ¿verdad? Es el Hijo de Dios. Y ya tomando esto como premisa, ¿verdad? Es un poco más fácil poder entender, entre comillas, ¿verdad? Un poco más fácil poder entender o leer de una manera diferente este Evangelio de Juan, porque ya venimos con esta premisa, en la cual el escritor pues nos dice, ¿verdad? Que esto que él escribe es para que nosotros creamos. Entonces ya con esta mentalidad y con esta noción, leer el Evangelio de Juan es muy interesante porque nos lleva a lo que tú nos compartes en esta tarde, ¿no? O en esta noche, que es pues de qué manera Juan elabora este evangelio y la importancia de cada uno de los significados, ¿verdad? La importancia de cada uno de los escritos de Juan y para cada uno de nosotros. Y es con lo que me voy yo. Gracias, Gabe, gracias. Hermanos, aterricen la enseñanza, aterrícenla en algo práctico. Y yo les pido, por favor, eso, que no os quede nada más como una enseñanza académica o porque pudimos hacer algunas reseñas del texto bíblico. Aterrícenla en algo práctico para la vida, ¿no? Porque ese es, yo creo que es más que todo el punto de toda la enseñanza bíblica, ¿no? Que la aterricemos en algo práctico. Recuerden que después de hacer un exégesis tenemos una teología que se llama pastoral o teología práctica donde tenemos que aplicarla en nuestra vida, ¿no? Así es que adelante, si hay alguien más, hermanos. Recuerden las lecciones de introducción a la teología, ¿eh? Todo lo que es la estructura. Y ahorita lo que estamos haciendo es por encimita tratar el texto bíblico de Juan, pero al final también tenemos que aterrizarlo en una teología práctica. ¿Cristi iba a decir algo? Sí, si nadie más tiene algún comentario, la verdad, a mí me sigue estallando la cabeza de tanto conocimiento y sabiduría que hay. Creo que una de las cosas que me llevo mucho es la mujer samaritana, sobre todo cuando deja su cántaro y sigue, ¿no? Su camino para bien, sobre todo proclamando que el Mesías ya llegó. También me resaltó mucho lo de los discípulos cuando está alimentando Jesús a 5,000, ¿no? Cuando multiplica la comida y yo recordaba mucho que incluso en otras culturas como los aztecas vemos las pirámides, ¿no? Como la que tengo atrás, que se usaban para desde arriba, hablaban hacia abajo, ¿no? Y se escucha todo el eco cuando visitas las pirámides, se puede escuchar desde arriba hasta abajo, ¿no? Y, y lo mismo pasó aquí, ¿no? Desde un punto alto, todos escuchan a Jesús, ¿no? Porque son como 5,000, aunque más los niños, ¿no? Como dice aquí el texto. Entonces, resalto también mucho el 5, resalta demasiado el 5 aquí. Creo que tiene muchísimo más poder cuando entiendes los significados de cada uno de las cosas que vienen y es aún más poderoso el mensaje y sorprendente, la verdad, increíble. Sí, gracias, Cristi. Muy interesante, claro. Recuerden que vamos a encontrar bastantes mensajes ocultos en simbólicos en numerología, simbolismos, así les mencioné yo al principio de la introducción de Juan. Vamos a encontrar bastantes sorpresas y nos va a ayudar a entender las cosas, ¿no? Adelante, ¿alguien más, hermanos? Hablen ahorita o callen para siempre. No es cierto, hablen ahorita o la próxima No, semana. antes de que me quede callado para El tío siempre. Rodrigo, adelante, hermano. No, Pasa yo vos. creo, vamos, pasa, creo que lo que resta es gracias, muy interesante, la conexión, ¿verdad? Desde Canaán con Nicodemo y con la mujer samaritana y
y luego con el paralítico de 38 años y no, es algo muy interesante. No lo había mirado de esa manera. Estoy sorprendido en la forma que está conectado y creo que, gracias hermano, que Dios te bendiga, vale la pena, ¿no? Sacrificar este momento, ¿no? Algo bien interesante y importante que dijiste. Siempre yo he vivido con eso. Si voy a enseñar algo, necesito vivirlo antes de, antes de enseñar, porque no tiene chiste decirle a la gente, haz esto, haz aquello. Si yo no lo hago, pues yo creo que vuelvo a ser el más vil mentiroso, ¿no? Yo creo, eso ha sido siempre en mi mente, ¿no? De que lo que les voy a enseñar a la gente es porque lo estoy viviendo. Y de hecho, gracias a Dios, este año después de la pandemia, ya ven que estuvo medio difícil la situación, pero este año nos ha permitido Dios, pues no voy a decir el número de las almas que Dios, es decir, ha alcanzado, como dices tú, hermano. Eh, las ovejas nunca buscan el pastor, siempre el pastor las busca y las cuida, ¿no? Y entonces, gracias a Dios, sí tuvimos un número, pues no muy grande, pero un número favorable, ¿verdad? Qué bueno. De hermanos y hermanas que se convirtieron, ¿no? A Cristo Jesús. De hecho, el 16 de junio vamos a tener bautizo. Así que gracias, Bendito Dios, hermano. hermano. Dios te Gracias a Dios, bendiga. hermano. Yo creo que pues vamos a seguir. Mientras Dios nos dé vida, hay que seguir aprendiendo. Sí, hermano, gracias y gracias por estar también en la clase, ¿verdad? Dios le bendiga. Qué Así gusto. sea. ¿Alguien más? Hermana Laura iba a decir algo de tanta lectura. No, es todo, hermano. Bueno, pues creo